Buenas noches, bienvenidos al programa especial informativo en la segunda cadena de Euskal Telebista, hoy con Xabier Arzalluz, el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Don Xabier, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar en Euskal Telebista. Está con nosotros también nuestra compañera mallorquía, buenas noches, y Juan Luis Vicuña, buenas noches. Buenas noches y felicidades. Muchas gracias. Es que ricasco. Hoy es el día de mi cumpleaños y aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Dígame usted, señor Arzalluz, desde el Partido Popular se les plantea a ustedes, al PNV y a Convergencia y Unió, que cómo es posible que ustedes prefieran, por así decir, arriesgarse a equivocarse con los socialistas en el gobierno central, teniendo en cuenta los escándalos que se están sucediendo, antes que atreverse a poder acertar con un partido como el Partido Popular, que es, en principio, la alternativa a los socialistas. Bueno, yo no tengo nada con que haya una alternativa, contra el que haya una alternativa, al revés. El sistema funciona así. Pero no quiero dar un rollo, pero quisiera que quedara clara una cuestión. Nosotros no apoyamos a los socialistas. Yo el otro día le dije a Serra, le dije, bueno, hablaremos lo que quieras, pero no me pidas apoyo porque no tenéis derecho a pedirlo. Y al presidente se lo dije todavía de forma más contundente y no quiero reproducir aquí. Simplemente el hecho de que, por ejemplo, con nosotros, el gobierno socialista, en un tema tan sólido como es el de la devolución de los bienes incautados por Franco, que los socialistas, sus casas del pueblo y demás, que dicen que estaban a nombre de UGT, han recuperado, que yo sepa, por lo menos 6.000 millones de pesetas, justamente, no han firmado el finiquito, y por lo tanto piensan que todavía les corresponde más, y será justo que esos, que a través de UGT, por una ley que se hizo de devolución del patrimonio histórico a los sindicatos, nos nieguen a nosotros el mismo concepto, cuando les hicimos todo un dossier que nos hizo la Galtía, registral, de bienes incautados y su valoración, entonces del orden de 3.500 millones, ni una peseta. Quiero decirle, no les debemos nada. Al revés, eso es un agravio comparativo y un abuso de poder. Segundo, el tema estatutario todos sabemos cómo está, por lo tanto no vamos a volver a repetir. Entonces, ¿qué razón tengo yo para apoyar al gobierno socialista? Otra cuestión es, ¿qué razón tengo yo para apoyar las tácticas políticas del PP Izquierda Unida? Yo temo una sola cosa, que el gobierno socialista, en este acoso y derribo que existe, termine de tan mala manera como terminó Suárez en su momento, y al final nos venga una mayoría absoluta del PP. Y ese apoyo que tiene usted, un segundo, ese apoyo que tiene usted, o esa postura que tiene ustedes el Partido Nacionalista, ¿se va a esperar hasta el 12 de junio o a partir del 12 de junio, en función de cuál sea el resultado electoral, ustedes van a modularla o en uno o en otro sentido? Yo siempre que vea que puede venir una mayoría absoluta porque existe un entorno de desastre electoral, no apoyaré un cambio de esta manera. Fíjese usted que en este momento el PP e incluso Anguita no quieren elecciones. Lo que quieren es derribar a Felipe González y que haya otro socialista gobernando, como pasó con Suárez y Calvo Sotelo. A Calvo Sotelo le dio bofetadas por todos lados durante un año, o X meses, o 2. Y al final pasó lo que pasó, vino el señor González con aquel cuadro triunfante, con un cielo azul, sol, como la alternativa, y sacó la mayoría absoluta en aquel desastre. ¿De qué creen ustedes que vienen todas estas corrupciones que ahora se habla todos los días? Más que del triunfo de una mayoría absoluta, del dominio absoluto del poder político, que no solo en el Parlamento y en el Gobierno, sino hacía incluso sus incursiones en el Poder Judicial. Una nueva mayoría absoluta es lo que también sería perjudicial, no solo como partido, sino a nivel social, en cuanto que constituye otra vez un búnker político, estando como estamos en un sistema proporcional al que no le corresponden mayorías absolutas. Señor Arzalluz, decía usted antes que el Partido Nacionalista Vasco no apoyaba explícitamente a Felipe González. Sin embargo, el otro día, al menos dio la sensación de que la intervención del señor Anasagasti en el Congreso de los Diputados fue un apoyo explícito a Felipe González. ¿No era el discurso del PNV entonces ese? Sí, pero no, es que allí no se trataba de apoyar. Ahí lo que se trataba era de que el presidente explicara una serie de cosas que además no le tocaban explicar al presidente. Bueno, él salió porque le exigían que diera la cara y la dio. Y Anasagasti dijo una serie de cuestiones muy bien dichas, pero allí no se trataba de apoyar o no. No había ninguna moción. En aquel discurso Anasagasti dijo cosas contra el gobierno, dijo cosas en la forma de hacer oposición, habló de los temas de la corrupción del franquismo, etcétera, dijo cosas muy atinadas, pero no de apoyo.
Otra lectura que se hace también de su sostenimiento del Gobierno central ahora es que la hacía hoy mismo Mayor Oreja en una entrevista que se publicaba hoy en prensa, decía que los nacionalistas quieren gobiernos débiles porque el hecho de que haya gobiernos débiles justifica más el estar presentes y les da un protagonismo que de otra manera no tendrían. Es cierto que nos convienen gobiernos débiles. Si por débiles entendemos sin mayoría absoluta, como partido, pero independientemente de una cuestión partidista, porque si hay una mayoría absoluta tenemos poco juego. Usted tenga en cuenta que estamos en un sistema proporcional. A un sistema electoral proporcional no le corresponden mayorías absolutas. Y aquí también prefiere que no haya mayorías. Cuando aquí salen mayorías absolutas, aquí no puede haber mayoría absoluta. En Euskadi nunca ha habido mayoría absoluta. Ni con el sistema que tenemos era posible. Sería un milagro que alguien tuviera mayoría absoluta. Señor Zayus, hablando de los apoyos, lo que todavía no se conoce, digamos, es esa letra pequeña que existe entre ese acuerdo entre CiU y el Partido Socialista Obrero Español o Felipe González. ¿Qué sabe usted de eso? Yo tampoco sé nada de la letra pequeña. Yo sé que los catalanes, a la hora de aprobar el presupuesto, es decir, de apoyar una acción de gobierno, básicamente es el presupuesto, pues exigían una serie de condiciones, aquel 15%, que para ellos suponía el romper la LOFCA y entrar en la vía del concierto, y en fin, una serie de condiciones que estuvieron bastante patentes, también dentro del mismo entramado presupuestario, etcétera, ¿no? ¿Qué hay después por debajo? Si lo hay, yo no lo sé. Por lo tanto, no puedo incurrir en la ligereza de decir, pues Pujol está pidiendo esto o le están dando lo otro. No lo sé. ¿Puede tener fecha de caducidad ese acuerdo entre CiU y PSOE? Supongo. Un 12J, por ejemplo. Yo creo que el apoyo que Pujol hasta ahora le ha dado a Felipe González es temporal. Apoyó el presupuesto. Y bueno, todavía le está sosteniendo, posiblemente por las mismas razones que yo les he dado. Y el año que viene, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco estaría en condiciones, por ejemplo, de apoyar el presupuesto y Felipe González de aceptar aquellas condiciones que este año le ponía el Partido Nacionalista Vasco a Felipe González. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, no puedo aprobar un presupuesto si previamente no me hablan del presupuesto. Yo lo que no acepto como partido, aunque sea pequeño y modestamente, los pequeños tienen los mismos derechos de dignidad, por lo menos, que los grandes, es que el señor Solchaga elaborara un presupuesto, lo entrega al Congreso sin discutir con nadie y luego pide apoyos. Lo lógico es que las líneas, por lo menos presupuestarias, las discuta con aquellos cuyo apoyo pide. Y entonces veamos a ver desde el programa de cada cual qué quiere que esté, no es que vaya a dirigir el presupuesto, pero por lo menos cosas que nosotros como partido hemos prometido públicamente en el orden económico, industrial, etcétera, que tienen su reflejo presupuestario, nos tienen que aceptar algunas cosas. Si no, no se puede conducir a un partido a la categoría de siervo. Tú me apruebas el presupuesto aunque no te haya consultado para nada. Y si en el próximo presupuesto pasa lo mismo, nosotros no aprobaremos el presupuesto. La Mesa Nacional de Ribatasuna, en su reunión de hoy, precisamente acaba de emitir una nota en la que ratifica las acusaciones de corrupción al PNV. Dice en concreto la Mesa Nacional de Ribatasuna que el PNV es tan corrupto como el PSOE. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Bueno, es una afirmación. Es como si digo yo que HB es mucho más corrupto que el PSOE. ¿Y qué? Mire usted, esta gente en las elecciones anteriores empezó con el PNV español. PNV va con el PSOE español, PNV español. Y eso fue el leitmotiv en los pueblos. A mí la casa me embadurnaron el portal de pintura roja y amarilla, Arzalluz español. Bueno, ahora van con la corrupción. PSOE corrupto, PNV con el PSOE, protegido por el Estado, colaborando con el Estado, PNV corrupto. Yo no voy a entrar al trapo. Hoy voy a decir simplemente una cosa. Esta gente debería explicar al pueblo, si son tan amantes de la limpieza, vamos a decir, deberían explicar, por ejemplo, cómo se financia HB, cómo financia sus campañas, cómo se financia Egin, cómo se financia toda su movida carcelaria, que es mucho dinero de por medio, etcétera, ¿no? Nunca les he visto condenar un secuestro, ni los secuestros estos llamativos de hombre encerrado en un zulo, ni las coacciones que hacen a muchísimos industriales que todavía, pues, por bien de paz, siguen pagando cantidades, si usted quiere, menores o mayores, siguen pagando. Nunca han condenado nada de esto. Yo concibo que efectivamente a un industrial decirle, pues mira, tú si quieres que te ayudemos nos tienes que dar dinero, está mal. Pero coger a un hombre por el cuello, meterlo en un zulo con amenaza de muerte a su familia, y hasta que no suelte 300 millones o lo que sea, no se le suelta, y todo el país angustiado con ese asunto, y que estos, que nunca han condenado nada de esto, porque por lo visto lo que es bueno para el MLNV es bueno y santo y justo y limpio, pues
No condenan a esos. ¿Qué autoridad moral tienen para condenar a nadie? Pero, y no pienso hablar más del tema en toda la campaña. Señor Arzallus, bueno, olvidándonos de eso, pero siguiendo con los temas de corrupción, el Partido Nacionalista Vasco, digamos que está limpio, puro, sano, tiene las manos totalmente limpias como para poder lanzar la primera piedra. No. Limpio, yo no considero que el Partido Nacionalista está sucio, ni mucho menos, ni que es corrupto, ni que incurre en corrupciones. Pero no creo que es bueno, hay que explicar muchas cosas aquí, para ver lo que es lanzar una piedra contra qué. ¿Y es verdad que ustedes tienen una especie de comisión anticorrupción dentro del partido desde noviembre que dirige usted? ¿Eso es cierto? Sí, pero le tengo que confesar que no sé cómo ponerla en marcha. Es un tema muy delicado, del que puede salir una caza de brujas, etcétera, pero sí, efectivamente. ¿Tiene usted la sensación? Pienso que cuando un partido de verdad se corrompe, cuando en un partido se cobran comisiones, se fuerzan a comisiones, y hay intermediarios que meten el dinero en el bolsillo, y otros que por su cuenta, a veces sin buscarlo, porque les vienen a corromper a cambio de ese partido, si eso lo deja sin, vamos a decir, sin castigo, ese partido va muy mal. Y si es un partido nacionalista o socialista, mucho peor. Porque termina perdiendo los ideales. ¿Tiene usted la sensación de que en esta situación de corrupción puede haber dos vías? Una quizá que a base de plantearse todos los casos haya esa catarsis que se dice, esa purificación y se establezca una situación nueva. ¿O cree usted que esta sucesión de escándalos respecto a la construcción respecto a la corrupción puede crear un clima que sea un poco la antesala de demagogias, de populismos, incluso de regresos del fascismo, que es algo que no está tan lejano en este país? Bueno, se plantea muchas cosas, pero en primer lugar yo le diría que lo que está pasando es bueno. Es también injusto. Están ensañando con el Partido Socialista. Efectivamente van saliendo miserias de ámbitos del Partido Socialista. Se olvidan de las grandezas del Partido Socialista, que las tiene también. Todas estas cosas están saliendo y yo me pregunto ¿de dónde salen? Que son hechos pasados. Casi todo lo que está saliendo a flote hoy es como en aquella abundancia que terminó el 93 en la catástrofe, sucedieron en aquellos años de prosperidad. Lo mismo Mario Conde, que Ibercorp, que Filesa, que todo lo demás. Son hechos pasados. ¿Eso no es de alguna forma hipoteca del futuro? No, no necesariamente. Si la gente, el ciudadano, mantiene la cabeza en su sitio, se castiga efectivamente lo que hay que castigar y no se castigará todo lo que ha pasado. Y en esta la argumentación que estaba haciendo, que es que parecía que había cogido la frase y decir, bueno, son hechos del pasado, pero ¿qué puede pasar? Es bueno el que estas cosas salgan, porque nunca se evitará la corrupción, nunca, del todo. Pero evidentemente se irán estableciendo autocontroles y controles judiciales y demás, se irá adquiriendo experiencia. Esto ha pasado siempre, no es el PSOE. Yo me acuerdo siendo diputado por Guipúzcoa, por cierto. Me dijo un día Pujol, que era diputado, entonces también todavía no era presidente de la Generalitat, y me dijo, entonces gobernaba UCD, y andaban los pelotazos de Abril Martorell, y me dijo, Eléctrica y Hidroeléctrica de Cataluña ha dado tantos millones, una cifra muy alta, a UCD, cuando negociaban la tarifa eléctrica. Calcula tú o entérate de lo que le ha dado Iberdrola. Lo digo con todas las letras, ya son cosas pasadas. Así se financiaba UCD, así y de otras muchas maneras. No es de ahora. Entonces, yo lo que quisiera es que por lo menos en lo que toca a la financiación de partidos políticos, que son entes de, diríamos, servicio de la sociedad, hoy constitucionalizados en todas partes, se establezca una legislación clara, que puedan vivir los partidos políticos, puedan hacer sus campañas, y después se establezcan unos controles de verdad, y habríamos conseguido un gran bien. Y de ahí en adelante lo que habría es que controlar a los ladrones, vamos a decir, a los que andan a su provecho, que tampoco, nunca, ni cazaremos a todos, ni podremos probarles a todos lo que han hecho. Ni conseguiremos que desaparezca del todo, mientras el hombre sea hombre. En la actual, digamos, coyuntura política que estamos viviendo, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿es difícil estar cerca de los socialistas? No es difícil estar dentro de los socialistas, porque yo me pregunto dónde están todos los que ahora acusan con el dedo, especialmente de la prensa, y en la radio. Todas las tertulias que están haciendo el agosto, en definitiva, ¿dónde están? Es que no sabían sumar
no sabía que había compañías que valoraban lo que se gastaba en propaganda, en periódicos, en radio, en una campaña electoral. No sabían que todo ese dinero no podía salir de las cuotas de los afiliados de un partido, sobre todo de algunos, etcétera. No sabían, o la gente no sabe, que la prensa y la radio a los partidos políticos en las campañas electorales, y hay por lo menos una cada año, nos cobraba como publicidad tarifa doble. ¿Qué hacía la prensa? Extorsionando a los partidos políticos, que por su cosa de la propaganda tenían que pasar hasta para el aro de pagar el doble a esa misma prensa que condena ahora unánimemente a los partidos políticos y no se condena sus procedimientos. ¿Por qué sacan dosieres a posteriori? Si existían todas esas cuestiones, ¿por qué no se sacaron a su tiempo? ¿Qué finalidad política se está persiguiendo con esta especie de inundación de corrupciones pasadas? Contéstese usted mismo. ¿Qué finalidad política se está persiguiendo con esa corrupción? Bueno, eso a mí no me gusta, no soy paranoico ni me gusta la teoría de las conspiraciones, ¿verdad? A veces pues se producen, yo creo que en este momento no son los equipos de investigación que dicen determinados periódicos, es que a los periódicos les llegan dosieres. Y a veces dosieres que debemos saber cómo responden de ellos. Yo el otro día en una revista vi aquellos famosos faxes de la banca suiza que le comunicaba al señor Mariano Rubio que habían dado orden, dada la situación, de transferir, no sé, no sé cuántos millones de no sé qué cuentas. La portada de la revista Tribuna. Que señala ahí cuentas, número de cuentas secretas y cifradas que señala allí, por un fax abierto. Y esto puede ser la banca suiza, mandar por un fax a un señor el número de cuenta y ahora se ha demostrado que son falsas. La banca suiza ha protestado y veremos a ver esta revista cómo responde. Pero claro, en todo caso respondía en 2 o 3 años. Atutxa decía hoy mismo, yo creo que Atutxa decía hoy mismo que él cree que hay que cambiar algunos mandos antiterroristas, altos mandos policiales, no porque se hayan detectado irregularidades, sino porque, bueno, llevan demasiado tiempo y es preciso pues no acomodarse o no adaptarse a la sociedad. Yo creo que también hay bastante gente que opina que estos casos de corrupción se producen con mayor facilidad cuando los políticos, el mismo partido, llevan mucho tiempo en el poder, como por ejemplo es el caso de ustedes en Euskadi y del Partido Socialista en Madrid. ¿No cree que sería conveniente quizás acotar el poder, que no se pudiera continuar después de X años, como puede ser en Estados Unidos? ¿No puede estar ahí la raíz? Eso no lo puede usted hacer democráticamente, el que un partido esté o no esté. Está en la función de que le voten, ¿no? Pero se puede regular. No, se pueden regular los funcionamientos, pero no el que democráticamente un partido gane. Yo le he dicho antes que cuando un partido tiene una mayoría absoluta y está muchos años en el poder, es muy difícil, porque se bunkerizan un poco. Luego se protegen, aunque sepan, intentarán depurarlo a veces desde dentro, pero no lo quieren sacar afuera por el desprestigio que pueda suponer. Entonces son fenómenos bastante lógicos. Los hace cualquier empresa, no solo un partido político. Entonces, evidentemente, pues, ¿cómo le diría yo? Hay un axioma muy antiguo, me parece que de Macaulay, que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hoy no estamos en tiempos de poder absoluto, pero el poder mayoritario, quiero decir, cuando decía Guerra que Montesquieu había muerto, decía el control del Ejecutivo por el Legislativo y del Legislativo por el Judicial. Cuando el poder político mayoritario invade, como he dicho antes, no solo el Ejecutivo y el Legislativo, sino también hace sus pinitos en el poder judicial, pues se crea una situación de encierro. Y la democracia, las personas en democracia y en dictadura, somos los mismos. Hay un número de gente muy idealista, hay un número de gente con principios, y hay un montón de gente que ha perdido los principios, bien sean religiosos o bien sean políticos, un socialista, por ejemplo, o un nacionalista. Y cuando se pierden los principios, dígame usted qué motivo hay para que alguien no haga lo que pueda en favor de su bolsillo. Esto es lo que está pasando. Entonces lo que tendremos que hacer es afilar cada vez más los sistemas de control. Y son muy difíciles de afinar los sistemas de control en la mayoría absoluta. Pero esto de la corrupción, por ejemplo, es algo episódico. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la financiación ilegal de los partidos del enriquecimiento personal? Es muy diferente. Bueno, hay quien dice que todavía es más grave lo de los partidos. Yo entiendo que no, porque un partido político al final, ¿en qué gasta su dinero? Gasta su dinero en pagar los anuncios, en hacer pues la campaña, mandar el mailing, que ahora por fin lo hace el Estado. Usted haga cuenta de lo que le cuesta un teléfono, ¿verdad? Las cuentas de los partidos a la hora de las elecciones son tremendas. Y
Y un partido tiene una función pública. Pero en el caso de una persona, si es para un bien personal, se ensucia solo la persona, pero en el caso de un partido, si se produce esa corrupción, ensucia a las bases de ese partido que quizá no tienen que ver, sería más grave, ¿no? Ensucia al partido como tal. Al partido entero, sí, incluido gente de las bases que quizá no. Cuando la ley manda una cosa y la ley no acude a solucionar un problema, la verdad es que hay una cuestión a discutir. ¿Hasta qué punto eso es inmoral? Por lo tanto, yo lo que pido es que la ley acuda a la necesidad. Si los partidos son necesarios, pues son el reflejo de una pluralidad en una sociedad. Y en una sociedad plural, democrática, tiene que ser plural. Cuando no es plural es que es dictatorial. Si necesita una pluralidad, si es necesario, y eso se refleja en los partidos, hay que buscar una financiación correcta de los partidos. Y después una inspección clara y seria de todos los partidos. Dígame, empiecen por ahí. ¿Qué opinión le merece la política de oposición que está llevando a cabo el Partido Popular? Desde su partido se ha dicho que de esta situación actual al final pueden acabar capitalizando los nacionalistas, o sea, los catalanes, los nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos, y también Izquierda Unida, es decir, que no se beneficiaría de ello el Partido Popular. Le voy a decir una cosa, Aquí yo he dicho que no apoyo al gobierno socialista, pero tampoco voy con nosotros. La política hoy del Partido Popular, que bueno, es muy dura, contra Felipe González, etcétera, no es tan dura como la que los socialistas hicieron contra Suárez. Yo me acuerdo que en aquella ocasión me dijeron, desde niveles bastante altos, que en un momento dado, en el acoso de los socialistas contra el UCD, Helmut Schmidt le había dicho a Suárez, presidente, porque a los socialistas le llevaban las cosas técnicos alemanes. Le dijo, presidente, lo que les han dicho a estos, a los socialistas, es que España es el único país en Europa que tiene 5 millones de votos volando. Y que están perdiendo el tiempo atacando a UCD. Tienen que atacar a Suárez. Va a empezar el ataque contra usted. Efectivamente, fue demoledor. Y no quiero contar las cosas que hubo entonces, porque estuvimos en un tris de que se marchara, de que el invento se fuera al carajo, con perdón. Y bueno, pues Suárez tuvo que dimitir porque tuvo... No, es una historia muy larga, pero que habría que contarla un día a la gente. El acoso socialista fue feroz, hasta el punto de llegarse a una conspiración entre diversos partidos para derribar a Suárez y tener que después buscar el sustituto de Suárez proponiendo o un militar democrático o un hombre de la economía, un banquero, lo que sea. Es una historia larga, yo así la dejo mal. Pero llegamos a un punto tremendo entonces. Quiero decirle que cuando el señor Aznar y los del PP atacan a los partidos socialistas, el Partido Socialista no tiene mucha legitimidad para decir que es un ataque. Es probablemente un ataque inmoderado, pero no es sombra de lo que ellos hicieron, para empezar. Segundo, eso es una cuestión de inteligencia política. El señor Aznar sabrá dónde va, yo no le voy a dar lecciones. Posiblemente no lo haría de esa manera, si yo tuviera su poder y su representatividad. Pero eso es cuestión de él, de cómo lo haga. Vamos a venir un poquito más cerca y nos circunscribimos un poquito en Euskadi, porque con esto de la corrupción también a mí me parece que ha dado un gran vuelco en el panorama político vasco, ¿no? Y sobre todo en aquellas perspectivas del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, en el que se presentaba Ramón Jáuregui como firme candidato al Lehendakari, que en cierto momento quizás incluso podría preocupar también al Partido Nacionalista Vasco, pero ahora, pues como le digo, ha dado un vuelco el panorama político total, ¿no? ¿Cómo le ve a Ramón Jáuregui ahora usted? Bueno, pues tiene una serie de... En este momento están aireando el tema de Osakidetza y demás. Supongo que Jáuregui lo estará pasando mal, como es lógico. Yo lo que no sé es al final qué eco suele tener estas cosas en el votante. Evidentemente no estará tampoco electoralmente en el mejor momento, pero veremos de aquí a octubre qué puede pasar. Yo no quisiera ensañarme en nadie, y menos en los socialistas y en Jáuregui en este momento. No quiero colaborar al acoso contra ellos de ninguna manera, porque no hace más que desestabilizar las cosas y provocar otras cosas que también son malas, como he dicho antes, y bueno, a verlas venir. Yo no les he tenido nunca miedo electoralmente. Yo le dije bien en público una vez, ¿no? Usted dirá lo que quiera de posnacionalismos y todo eso, pero en octubre el PNV el primero. Ollora... Y el PNV por lo menos 22 y usted de 16 para abajo. Eso es lo que se va demostrando. Por lo tanto, no me preocupa electoralmente. Yo quisiera que la gente tuviera en cuenta también, si ahora sacan miserias, las grandezas del PSOE. Un partido de 100 y pico años, con grandes méritos a su espalda.
Fíjate que son opositores míos, ¿eh? Esto no lo debía decir yo como político, y lo digo. Las malas, que la gente no olvide determinadas cuestiones que han venido de partidos centenarios, que por algo son centenarios. De todas formas han tenido ustedes una guerra bastante grande. Ollora dijo que después de las autonómicas hay que buscar nuevas coaliciones porque los socialistas no están funcionando como socios sino como opositores. Y usted dijo, después de estar con el PP y después de algunas encuestas que han salido, que no le disgustaría que subiera el PP porque eso le da más capacidad de maniobra. ¿Se sienten ustedes más cómodos después de octubre? ¿Cómo van a ser las coaliciones? También hablan de unidad nacionalista. Amaya, ¿usted recuerda cuando se escindió el PNV? Sí, sí. ¿Cómo se cortaron las manos mucha gente? ¿Por qué? Porque el PNV, que era gigante, pues como a los tutsis, ¿no? Los tutsis les cortaron las piernas y se quedó. Y luego pues había una partida de enanos, uno detrás de otro. Yo le digo lo mismo. ¿Por qué regla de tres cuando los socialistas y hasta Mosquera y estos se alegran cuando los nacionalistas se dividen? Por la misma regla de tres, nosotros, discurriendo el interés propio, también tenemos algún derecho, cuando vemos que otros o se dividen, o andan mal, o sale unidad a la mesa, que es a costa de alguien, por lo tanto supone una división entre ellos, también nos alegramos. Porque para el nacionalismo, para el Partido Nacionalista, viene bien, como les vino bien nuestra decisión. La unidad nacionalista es imposible, claro, ¿no? O está lejísimos, por lo menos. Yo no creo que... Aunque parece unidad. Que Euskal Esquerra... ¿Usted cree que van a estar aquí todos los nacionalistas españoles unidos alguna vez? Pues no. Los nacionalistas vascos todos unidos, hay quien sueña en eso, pero no sería bueno tampoco. Pero en concreto, no todos los nacionalistas vascos unidos, porque acaba de hacer usted una referencia a unos nacionalistas radicales vascos que no ha sido muy favorable para ellos, pero sí una parte de esa escisión que ustedes sufrieron, como acaba de relatar. ¿Cree usted que puede volver al Partido Nacionalista Vasco? No, no creo que a tiempo corto esto se arregle. Y en definitiva no lo arreglaremos los que estamos arriba, lo arreglarán desde abajo. ¿Y en otra generación? La evolución del voto, pues no sé si tanto en una generación, pero posiblemente hay que dar muchas heridas y no crea usted que son solo de la culpa. Vamos un poquito más cerca. Esas cosas necesitan su tiempo. Vamos un poquito más cerca, al 12J. El día 13, ¿qué panorama político se puede dibujar? No lo sé, mira, Vicuña, eso es especular. El día 12, yo lo que más temo es la abstención. Pienso que el ciudadano... El otro día estuve yo con un hombre muy conocido, que no es ningún zote, que se iba a primeros del mes próximo a América. Le dije, como nos vota siempre a nosotros, dije, voto por correo, ¿eh? Antes de... Si hubiese votado a otros no se lo hubiese dicho. No, claro, voto por correo. Y me dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Voto de qué? Me dice, para el 12, ¿eh? ¿Qué pasa? No se había enterado que había elecciones europeas. Es que ese puede ser el problema. Y no era ningún zote, ¿eh? Ese puede ser el problema, que ahora la campaña electoral, digamos, está eclipsada por todos estos escándalos y que la gente no vaya a votar el día 12, ¿no? Exactamente. Ve, aquí se está pasando todo por alto. El otro día dijo Solbes unas cosas muy serias que indicaban que ya España había perdido las esperanzas de estar en la unidad monetaria, quedaba, diríamos, en segunda velocidad. Es muy grave. Nadie lo ha comentado. Y así sucesivamente. ¿Qué consecuencias puede tener que el ciudadano no se dé cuenta? Porque es cierto que la instancia de las autonómicas es muy próxima, las estatales también, pero la instancia de las europeas parece que allí se habla sobre los problemas que no nos afectan, aunque luego la experiencia muestra que las decisiones que se toman nos afectan y mucho cada día. Mire usted, a mí me gusta decir la verdad. Y la verdad es que hoy en Europa hay una preocupación. Yo se lo he oído a gente, a Kohl y estos hace ya años. ¿Hasta qué punto, hasta cuándo vamos a mover a los ciudadanos a votar por un Parlamento Europeo que no es un Parlamento? El Parlamento hoy es un Parlamento impotente, no hace leyes. Le han dado en Maastricht algunas atribuciones muy pequeñas de cara al presupuesto, de cara a algún veto, muy poco. En definitiva, los parlamentos, los estados, se niegan. Es que son elecciones directas, tan legítimas. Los mismos ciudadanos que dan el voto para el Parlamento Vasco, con un determinado nivel de poder, para el Parlamento de Madrid, son los mismos ciudadanos los que dan el voto para un Parlamento Europeo, para nada. Claro, yo parece que estoy desanimando a la gente a votar, pero para mí todavía las elecciones europeas son importantes en un sentido, en el que el ciudadano perciba cuál es la política europea de cada uno de los partidos, qué importancia tiene el tema europeo. Y eso sí tiene importancia. Y sin embargo, pues yo creo que no... No se percibe así por el No hay ciudadano, una conciencia.
Y es un tema enormemente importante, incluso para un nacionalista, desde el punto de vista del nacionalista vasco. El papel que Euskadi pueda jugar en el futuro, en un futuro europeo, su presencia en Europa, el que nos hagamos cargo de qué hace la Comisión en lo que se refiere a Euskadi, que no nos lo traigan a través de Madrid o esté metido en un cajón de Madrid una determinada petición nuestra que está dentro de un programa europeo, etcétera, ¿no? Y esto es lo que yo temo, que la gente se inhiba, pase, porque todos son igual, todos. A mí me da ganas de irme a casa, ¿eh? ¿Se va a ir a casa usted? No, pero cuando oigo todos los políticos, me iría a casa. Yo de la política no he tenido más que disgustos. ¿Y por hay qué una no razón. ¿Y por qué no se va usted a casa? ¿Por qué no se va usted a casa? Yo me voy a casa porque yo tengo detrás un partido que me eligió y tiene fe en mí y daría mucho disgusto a mucha gente sencilla. Y también, otros se frotarían las manos. Daría mucha alegría a otros. Y tampoco mitad, les quiero dar una alegría. Es por mitad y mitad. No sé qué pesa más, pero las dos cosas. Señor Zayus, por otra parte, cambiando un poquito de tema, llevamos ya muchísimo tiempo, muchísimos días hablando de corrupción. Y precisamente la pasada semana, cuando se eclipsaba ya esta semana, cuando terminaba la semana, salieron unos datos pues, realmente positivos o esperanzadores o que arrojaban cierta luz. Positiva sobre todo esto, ¿no? Es decir, que se empieza a generar empleo, parece ser que hay una pequeña recuperación económica. ¿Realmente hemos empezado el despegue económico? Yo creo que sí. No será un despegue como un cohete, ¿verdad? Ha pausado. Y sobre todo no va en tiempo, no se van a arreglar un montón de problemas. El pleno empleo, previsiblemente, no lo vamos a volver a ver. Aquí estamos en un país donde prácticamente la industria pesada ha desaparecido. Yo me acuerdo hace unos años, me decía un hombre de la economía, me decía, aquí, y hablaba de toda la zona de Bilbao, tendrán que desaparecer 100.000 empleos. No sé cuántos han desaparecido, pero aquello que parecía una barbaridad no es descaminado. Aquí hay mucha gente que se va a quedar el paro para siempre. O sea, que Euskadi va a volver a ser un país de migrantes, como lo fuimos siglos pasados. Yo en este momento lo que estoy viendo es que hay una emigración a veces de las mejores cabezas, que es lo tremendo. ¿Y qué ha fallado? Porque ha fallado la industria y quizá haya fallado los planes industriales. Han fallado porque si solo fuera de aquí, han fallado en muchos sitios, ¿no? Entonces la nueva industria se polariza en otros sitios. Y yo la verdad es que tengo fe de futuro en Euskadi. Será otra cosa. ¿En qué se basa para tenerla? Bueno, en la estructura propia del país, en su nivel de infraestructuras, su posición geográfica, aunque la verdad es que ahora nos estamos quedando. Europa se está polarizando hacia el este, ¿no? Centro Europa, para hacia allí. Y entonces los países mediterráneos se van quedando bastante en la periferia. Pero, bueno, yo suelo decir que cuando me entra un poco la depre, que no soy depresivo, ¿verdad? Suelo leer historia. Y suelo hacerlo. Y bueno, ¿qué pasó aquí, por ejemplo, en el 19? Son cosas apasionantes, ¿no? Claro, en Vizcaya, con la nueva hierro y todo eso, se reconstruyó, aunque cayeron todas las ferrerías. Guipúzcoa se queda desmantelada, completamente desmantelada, pero de la noche a la mañana, incluidos sus astilleros, porque empiezan a entrar cascos de hierro. Guipúzcoa tuvo una emigración feroz, con las guerras de por medio, guerras carlistas, aquella juventud que tampoco quería ir al servicio militar cuando se lo impusieron. Argentina, Chile, Uruguay se pobló de vascos entonces, de una juventud que aquí faltó. ¿Y cómo se va industrializando Guipúzcoa? Es apasionante, pero se industrializó otra vez. Y aquí pasará lo mismo. O sea, que un pueblo no se muere así. Leyendo historia, coge usted fuerzas para afrontar el futuro. Sí, cojo fe, porque un pueblo no es tampoco un fenómeno de hoy. Ni empezó con el hierro. La industrialización del... Ese crecimiento económico, señor Arzallus, entonces, ¿tendrá que ir indefectiblemente acompañado del desempleo también? Sí, probablemente. Eso es lo que dicen todos los técnicos, ¿no? Entonces, lo que tendremos que establecer tal vez un nuevo concepto, como están haciendo en muchos sitios, de dar cabida a esos desempleados, repartiendo el empleo. Son fórmulas... ¿A usted le parece esa una fórmula viable, reparto de trabajo? Sí. Absolutamente. Ustedes han insistido mucho en sus campañas anteriores en la economía es lo primero, sin economía no puede hablarse de todo lo demás, desde el punto de vista nacionalista, digamos, ni autodeterminación ni nada por el estilo. La economía es la base, incluso últimamente apostaban ustedes
por una política de apoyo a los sectores más marginales. En cualquier caso, usted me imagino que es perfectamente consciente que en la medida que no haya una situación económica favorable, la desafección de los ciudadanos respecto al sistema político va a ir creciendo. Sí. Usted dice que lee historia para ser un poco más optimista. Con los datos que teníamos recientemente, ¿cree que lo peor de la crisis económica haya pasado? ¿Puede usted transmitir algún mensaje de mínima esperanza a los ciudadanos vascos? Yo nunca les voy a mentir. Y en ese sentido yo sí creo que hay un despegue. Y que en los próximos años, posiblemente, pues en 97 ya se llega a un boom, que lo notemos de verdad. No creo que ni en 97 habrá pleno empleo. Y además nuestros problemas no habrán terminado. Aquí tenemos, y lo hemos dicho siempre, por encima de la coyuntura, tenemos problemas estructurales muy graves. Tenemos un tejido empresarial que vale mucho, pero en general pequeño, sin respaldos financieros. Esta es una de las cosas que tenemos que montar. Yo hoy mismo he estado con los del EBB hablando del tema, cómo podíamos hacerlo. Y no se lo voy a contar porque no es más que pensar en voz alta. Pero una pista, por lo menos, háganos un pequeño resumen. Pero yo haría unas elecciones autonómicas sobre 3 puntos. A saber. No le voy a decir. Dígame uno, por lo menos. No. Dígame una cosa. No está maduro el asunto. Dígame una cosa. Para apoyar esa salida de la crisis, ¿usted es favorable a reducir la administración? Que muchos ciudadanos piensan que tenemos una administración demasiado grande, que tenemos demasiados... Vamos, que tenemos 3 administraciones, de hecho. Muchos funcionarios, exactamente. Hombre, yo una cosa que haría es reformar la ley de la función pública. Lo primero. Si hoy y reducir un obrero lo echan por enseguida, ejemplo, le dan X millones y lo echan, ¿no? A un funcionario tiene que apuñalar a su jefe con 4 testigos y aún así todo irá al contencioso. Bueno, igual hay que empezar por los altos cargos, ¿no? Que parece que tenemos los muchísimos. Altos cargos van y vienen. Los altos sí, pero cargos, en Euskadi hay muchos, más que en otras comunidades mayores. Bueno, se podrán reducir algo, pero los altos cargos son a dedo, porque son políticos. Y cuando el voto les castiga, desaparecen. El funcionario queda. Y además, no sé por qué, o porque cada partido procura tener gente de su confianza, y cuando viene el otro a esta área, pues trae los de su confianza, o porque debe ser una ley de hierro de la función pública. El que cuando usted pone un funcionario, aunque sea en Euskal Telebista, no para hasta tener 3 debajo, porque, claro, se le ocurren tareas y además cree que no es nadie si no manda sobre alguien. El hecho es que eso no hay manera de pararlo. Pero usted y ahora cree está que hay bastante que bloqueado. Claro que hay que reducirlo. Hay que reducirlo para eso seriamente. habría que reformar la ley. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que nadie se atreve. Le voy a contar una cosa. En Alemania tienen casi fecha puesta de cuando llega la quiebra del Estado. Allí hay... ser del funcionario es alemán, de Prusia. La función, el Beamter que dicen ellos. Saben que van a la quiebra del Estado, tal como van. Y entonces, claro, como primera medida, el gobierno de Kohl lo que hizo fue contratar gente de los organizadores, diríamos, de la empresa privada, para que le reorganizaran la pública, correos, teléfonos, Renfes, todo eso. Y amigo, empezaron los magos de la organización, o de la reorganización, y echaron la toalla enseguida porque decían que o cambiaban determinadas leyes, pero resulta que aquellas leyes para cambiarlas había que cambiar la Constitución, entonces necesitaban una mayoría cualificada y tenían que echar mano del Partido Socialista. El Partido Socialista no quería, estando en la oposición, hacerle ese favor al que está en el poder, y ahí los tiene usted. Y hasta que no haya una gran coalición, no reformarán la ley, y tienen fijada casi el año de la quiebra del Estado. El PNV tiene muchos votantes que son funcionarios, igual a lo mejor después de estas intervenciones que están... cree? No, me imagino. Y además que tiene que muchos funcionarios estarán pensando en los muchos altos cargos que hay seguramente. Yo no tengo ningún reparo en eliminar altos cargos. Yo además no he estado nunca disfrutando de ningún cargo. Esto se lo explica usted a sus alumnos. Fui diputado 3 años en tiempos malos. Xavier Usted es el presidente. Y no he estado, sí, del presidente. Estas cosas bueno, no le digo se las cuenta usted a sus alumnos, y sus alumnos ¿qué dicen? Porque para sus alumnos el régimen son ustedes y los socialistas aquí y los socialistas en Madrid, ¿no? Bueno, yo a los alumnos no les hablo nunca de, vamos a decir, de política del día a día. Pero bueno, de las ideas generales... Pues fíjese usted, si hablo de Hobbes o de Montesquieu no tengo ocasión. Ahora estamos metiéndonos en la Constitución española. Y precisamente esta mañana les he ido contando cómo fue lo de la Junta Democrática, la Plataforma Democrática, que a ustedes les vendría muy bien también saber todo aquello, porque la gente no lo sabe. Algo de eso hemos oído. Como eran niños de teta cuando ¿qué? No sé si habrían nacido. Nosotros somos un poco más mayores. El 75, cuando murió Franco, el 74, cuando lo de Carrero. Les estoy contando todas esas cosas para que sepan en qué marco surgió la Constitución. Y por supuesto les hablaré de un montón de cosas, entre ellas del artículo 8º. Aunque luego me breen por ahí si lo digo en público. Esto solo viví y tengo el deber de explicarles.
no partidistamente. ¿Cómo fue aquella situación en la que no pudimos llegar a una ruptura? Y tuvimos que hacer un ten con un régimen que estaba relativamente desarbolado, pero estaba allí todo el poder estructurado, y mirándonos así. Hombre, lo que sí es... ¿Alguna vez en la historia el Partido Nacionalista Vasco ha tenido, digamos, tanto peso en la vida política estatal como ahora? En la vida política estatal. Lo que pasa es que no tuvo tiempo, porque en cuanto levantaron la cabeza vino Primo de Rivera y se acabó el cuento. Vino la República, todo se nos prometía muy felices. Y que el optimismo, cuando uno lee cómo fueron, por ejemplo, a hacer el estatuto primero vasco, que es como el de un Estado, creyendo que efectivamente la República era, como decía Pimargal, pueblos, tomad vuestro poder, usad vuestra ley, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer un estatuto y luego viene Paco con la rebaja. ¿Y están qué? Con 5 años escasos. Y viene Franco. Y todo el mundo o fusilado, a la cárcel o a huir. Esa es nuestra historia. ¿Cómo me dice usted? ¿Cuándo diablos íbamos a tener nosotros un peso? Entonces tuvimos alcaldías, no tuvimos diputaciones. Durante toda la República, como en Primo de Rivera, las diputaciones eran gestoras, se llamaban gestoras. Y los nombraba el poder de Madrid, el de turno. Y teníamos un grupo de diputados, no había senadores entonces. Eso es todo lo que tuvimos en tiempo de la República. Y luchar por un estatuto que nos vino en tiempo de la guerra, cuando la guerra estaba ya en marcha, y tal vez por eso. Y luego, pues el 77, y aquí no estamos, somos 5 diputados. Vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando. Le quería decir 2 cosas. Una, que... Y encima corruptos, esto tiene narices. Solo 2 cosas. Una, que muchísima gente piensa que usted habla de 2 maneras diferentes los fines de semana y entre semana. Es aún así, piensa seguir haciéndolo. Sí, eso es una vulgaridad, pero usted, mire, yo doy clases todos los días. Doy conferencias muchas veces, ahora estoy con ustedes, y doy mítines. En los mítines dicen a veces cosas muy fuertes. Un género totalmente diferente. El mítin es comunicación. En el mítin tiene usted que formular lo que tu gente piensa, está pensando, y dárselo formulado. Y es cuando un orador hace algo, cuando se comunica con los que está allí. Pero usted dice... Lógicamente, ahí digo yo digo las mismas, con palabras diferentes. Digo las mismas cosas. Más cosas más fuertes he dicho yo. Todos los follones que me organizan, a cuenta del RH o del artículo 8º y demás. Hombre, es que cuando menos... No las he dicho en un mitin, muchas de ellas. Bueno, a veces sí, a veces no. Vamos a ir acabando. Solo la última. Solo la última. Usted ha dicho muchas veces que creía que la violencia de ETA terminaría en el verano del 94, aproximadamente. ¿Sigue pensando? Yo sigo pensando que eso, como proyecto político, se acaba. Ellos se resisten, dicen que no, pero que se está grapizando y al tiempo. Usted me dirá. Señor Arzalluz, bueno, la última por mi parte, además de respuesta breve prácticamente. Felipe González, ¿usted cree que después de todos estos bates que está aguantando, logrará aguantar hasta el final de la legislatura? Bueno, yo acertijos y eso es difícil, ¿no? Adivinanzas. Yo creo que quiere aguantar y podrá aguantar, creo yo. Yo no sé qué pasará en las elecciones europeas. No creo que las diferencias van a ser tan abismales como dicen. Y a pesar de todo, bueno, pues no pueden poner un voto de censura. Nadie, por ejemplo, Izquierda Unida jamás acompañará en una moción de censura al PP. Y nunca podrán acordar un anti-Felipe para proponerlo, porque estamos en un sistema de moción de censura constructiva. Felipe pone moción de confianza. Mientras tenga seguro el apoyo de Pujol, no tiene por qué ponerlo, por muchas elecciones europeas que haya por medio. Las elecciones europeas podrán dar un resultado, pero darán un tremendo resultado probablemente de abstención, que deslegitimarán mucho a esas elecciones en relación con otras. En definitiva, yo le respondo a usted, yo no creo que Felipe esté por dimitir. Desde el punto de vista del desarrollo autonómico, ¿qué ventajas cree usted que puede sacar el Partido Nacionalista de esta situación de debilidad, por así decir, del Gobierno central? Bueno, pues en la medida en que necesiten de nosotros. Es triste decirlo. Porque, como digo yo, el Estatuto es una ley orgánica. Yo no concibo que una ley, otra ley, como puede ser el Código Penal, se cumpla en parte, o la Constitución, como les digo yo. Me dicen, el 80% está ya realizado el Estatuto. Muy bien. Yo voy a dejar de cumplir el 20% de la Constitución. ¿Qué le parece a usted? Y lo elijo yo, además. ¿En qué cosas no la cumplo? Es una ley refrendada. Yo no tendría que estar esperando a ninguna debilidad del poder para que a mí me pongan el Estatuto como es debido en vigor. ¿Cree que eso se va a acabar cumpliendo? No. Ah, ¿el Estatuto? El Estatuto en vigor. Claro. A la larga sí.
Lo que no se dirá que a la larga. Porque es que si no, bueno. Vamos a acabar. Una ultimísima cuestión ya de carácter personal. Usted ha venido, nos ha dicho que tenía la voz mal, no parece que se haya notado mucho. ¿Cómo ve su futuro personal, Xabier Arzalluz? Yo. Ay, no sé. Yo sé usted lo que me gusta. Desde luego, le aseguro que yo de la política me retiraría lo antes posible. No lo cree la gente, no lo suele creer. Tampoco se va a dice que todos dicen lo mismo. Es que es difícil. No, pero yo seguiré dando clases, que me gusta. A mí me gusta mucho. Y daré más clases que las que doy ahora. Podré atender más, que me da pena no poder atenderles. Y tengo tiempo para leer, porque estoy cerca de la jubilación. Y para leer y para hacer mis cosas, y para la hierba y para el campo, que es lo que me gusta. ¿Ya tiene preparados todos los planes de jubilación y todas esas cosas? Pues no tengo preparado. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido, a pesar de que tenía la voz usted un poco estropeada, espero que no se haya notado. Ha sido una 3/4 de hora de conversación con la que concluimos. Muchas gracias, Juan Luis Vicuña, muchas gracias, Amaya. Con estos 3/4 de hora, con el presidente del Partido Nacionalista Vasco, concluimos este ciclo especial informativo en el que han pasado las personalidades políticas más relevantes de nuestro país aquí en este foro en Euskal Telebista. Tranquilos porque la actualidad sigue, nosotros la vamos a seguir contando y les esperamos en una futura ocasión. Hasta entonces.